Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarles en esta noche, en un capítulo más de Obra Maestra. Hoy queriendo hacer un capítulo un poquito diferente, pero necesario, que es justamente darle ese tiempo a todos los proveedores del Estado, enfocándonos en nuestros compañeros constructores, en absorber o resolver algunas dudas que se tienen en cuanto a la nueva ley de contratación pública que ya está en vigencia y a su reglamento. Es así que quiero pues dar la bienvenida a dos grandes amigos, ingenieros civiles, que han estado pues de una u otra forma haciendo un análisis bastante detenido de estas reformas que hoy estamos viviendo. Es así que quiero pues dar la bienvenida y saludarle al ingeniero Álvaro Vintimilla, así como al ingeniero Jorge Domínguez. Jorgito está a la distancia, no pudo llegar acá a los estudios de Impacto 593, pero Álvaro está aquí justamente a mi izquierda y Jorgito lo tendremos por medio de Zoom para poder esclarecer muchas dudas. Hemos abierto un canal de comunicación ya para tener algunas inquietudes de diferentes colegas que hoy ya las he podido recoger para poder plantear en este foro. Bienvenido Álvaro, bienvenido Jorge, un gusto tenerles en este espacio Obra Maestra. Alvarito. Buenas noches, estimado José. Muchas gracias por la invitación. Segunda vez que estoy Así es. en este programa, muy gustoso de absorber todas las consultas y conversar sobre la nueva ley de contratación pública, su reglamento, que está vigente, ¿no?, al día de hoy y que ha llevado tantos cambios en la contratación pública. Gracias, un saludo Jorgito a la distancia. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación, ingeniero Vintimilla. Siempre un gusto, un placer y, y obviamente una obligación el hecho de tratar los temas de contratación pública. Siempre he considerado que estos foros deberían ser más frecuentes, sobre todo manejados por alguien que conoce, que quiere y ha sufrido como nosotros, como constructores. Y obviamente un espacio muy bien conducido, José, le felicito. Gracias, Jorge. Antes de iniciar este conversatorio, quiero agradecer a las marcas que hoy permiten que estemos en cada uno de sus hogares. Es así que quiero compartirles una recomendación profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas. Con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras e instituciones. El abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal, contacta a un profesional, puedes encontrarlo en su WhatsApp al 098-4644-808 o escribirle un correo electrónico a la siguiente dirección, abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Y estamos también con todos ustedes gracias a Impacto 593. Ahora en Cuenca existe esta empresa, Impacto 593, un estudio de producción de podcast en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que puedes o desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593, solicita una cotización al 099-404-007909. Ahora sí, ya para poder entrar en materia, mi estimado Álvaro Jorge, quisiera comenzar con una consulta que está reiterativa. Todos sabemos que están nuevas reglas de juego, todos sabemos que hay que acoplarnos a los cambios, pero hay algo que está muy latente. Ahora no existen lo que antes se denominaban las menores cuantías, que eran sorteos entre los proveedores que se calificaban con una experiencia requerida. Ahora todo es licitación. Hay muchas dudas que quisiera escucharles al respecto, porque si bien es cierto, hay muchos ámbitos en el que se puede participar. El ámbito de la menor cuantía es el que mayor universo de profesionales abarcaba en el anterior sistema y es en el que hoy por hoy sin duda es mayor la preocupación porque el mediano constructor, el pequeño constructor, a eso se dedica y de eso vive.
algunas dudas que quiero comenzarles a soltar y vamos interviniendo Álvaro, Jorge, con toda la confianza. Por ejemplo, antes se calificaba localía, no se calificaba, sino más bien el sorteo de la menor cuantía que era hasta 200 y pico de mil dólares, que era el resultado de un índice por el presupuesto general del Estado, sí, que era el que daba este parámetro, se daba por un sorteo entre los locales. Ahora, es una licitación, es una puja de precios, ¿hay premio a la localía? A ver, Pepe, el artículo 48, que es el vigente, que se llama licitación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ya reformado, habla de que todos los procesos que superen, esto es para bienes, obras y servicios, ¿no? Que superen los 10.000 dólares, se sujetan al procedimiento de licitación, ¿sí? En el caso de bienes y servicios, cuando no es posible realizarlo a través del procedimiento dinámico de catálogo electrónico o subasta inversa. Específicamente para el caso de las obras, sí indica en el último párrafo del artículo 48 que se dará preferencia por localía o por ser MIPYME y que el reglamento establecerá los parámetros de digamos, estos puntos adicionales de esta preferencia que se le dará. Siempre, e indica el monto, es 0.502 del presupuesto inicial o general del Estado. Pero resulta que en el reglamento que se expidió y que está vigente también, que se expidió a final de julio de 2025, no indica nada de esa preferencia por localía o por ser MIPYME. El monto de 0.502, estamos ahorita hablando alrededor de 75.000 dólares, pero el reglamento no establece lo que tú indicaste hace un momento, de cierta preferencia por localía, al menos en las obras, que es lo que dice el artículo 48, que es licitación. No lo he podido revisar o no lo he encontrado, el reglamento es bastante grande, tiene cerca de 250 páginas, un articulado bastante denso, con muchas reformas, disposiciones transitorias, y no lo he encontrado. Entonces, claro, ya no hay la menor cuantía, ya no existe esa preferencia por localía. Sin embargo, en muchos apartados del reglamento, de la ley y el reglamento, sí establecen preferencias para MIPYMES, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿existe ahorita preferencia de localía? Exactamente. En el caso de las obras, no existe en este momento. No, no hay, o sea, definitivamente lo que se decía, Jorgito, de que 70.000 dólares o 75.000 dólares para abajo podía tener alguna, algún premio local, eso todavía no está claro, Jorgito. En el reglamento sí lo establece, pero está suspendido hasta el 15 de enero de 2026. Ahora, obviamente una de las cosas que más nos ha dolido dentro de la contratación pública, todos, ¿no? Podemos estar de acuerdo con la ley, podemos diferir en algunas cosas, pero sí, hay que ser realistas y obviamente nunca se apoyó esa parte, pero respetamos. Eh, la menor cuantía era el procedimiento que más cumplimiento tenía. En las estadísticas tenemos que las menores cuantías de cumplimiento de obra era del 95%. Las cotizaciones se cumplían el 70% y licitaciones el 50%. Que A bueno, tal esa punto que estadística, por ejemplo, me parece interesantísima, Jorge, lo que usted está a planteando en tal este momento. punto, en grosso modo, por ejemplo, en la reconstrucción de Manabí, se contrataron alrededor de 3.000 millones y de los cuales solo se cumplió 1.500. Y igual, acuérdense que un tiempito estuve en el MTOB y en la subsecretaría y estaba el SECOP. Igual, la estadística se mantiene. Licitaciones del SECOP, 1.095 obras y 470 de Ecuador Estratégico, ex-SECOP, solo se cumplió la mitad. Entonces, licitación era lo más peligroso que existe en cumplimiento de obra. ¿Qué quiere Esto, decir? y esto Por se puede ejemplo, deber tal vez y abro el foro aquí entre todos, esto no se debe también a ofertas temerarias en cuanto a presupuestos que podían haber Eso es existido. justamente lo que iba a comentar. Claro, se bajan eh, mucho en las ofertas. justamente ese era lo que dice el ingeniero Miquilla. Esa era una de las razones. Y la menor cuantía cuidaba eso, cuidaba dos aspectos que para nosotros eran importantes. Una,
El hecho de que al ser de adhesión los precios no se bajaba y por tanto uno por conseguir trabajo no se iba a las ofertas temerarias, que muy bien lo dices José, y eso llevaba justamente a que luego no podamos cumplir las obras. Otra, había la menor cuantía, generaba una economía circular, una economía local, que en este momento con las licitaciones abiertas es posible que no se dé. Sin embargo, más allá de las dudas que tenemos con la nueva licitación, que bien lo dice el ingeniero Vitimilla del artículo 48, puede pensarse, dado que es adhesión el presupuesto, porque lo más doloroso en hacer una licitación, acordémonos, y cotización, José, es el hecho de leernos con lupa las especificaciones técnicas para no caer en Claro, errores en el momento de formular los precios unitarios. Sin correcto. embargo, este momento, porque eso nos cogía una barbaridad, decíamos en broma, oiga, horas hombre, que cada equipo de oferentes invierte en hacer una licitación y cotización multiplicado por el número de ofertas que se pierde, es un monstruo de plata perdida por técnicos valiosos. Entonces, este momento, con la nueva reforma de la ley, eh, el artículo 86.1 establece que será de adhesión el cumplimiento de especificaciones técnicas en la etapa contractual. Eso Entonces, eso es importante porque eso es positivo, por ejemplo, Jorge, porque ahora ya no creo, salvo mejor criterio de ustedes también, que pueda darse pues algo que sí se daba, llegar a tener bastante discrecionalidad en cuanto a la contratación por ciertos funcionarios que podían buscar una falta de ortografía en un APU. Y yo les cuento una historia, yo también me dedico a veces a esto, y en un cantón del oriente ecuatoriano me descalificaron por no haber puesto una libra de clavos en el rubro replanteo y nivelación. Un proceso de 4 millones, de 3 millones de dólares que era la licitación. Entonces, claro, esto a mí me parecía injusto, ¿no? Bueno, claro, era juez y parte, pero cuento la anécdota. Esto creo que puede sanearse un poco con esto, Álvaro. Efectivamente, ahora, como dice el ingeniero, así no se cumpla a rajatabla los precios unitarios. Antes, tú recordarás que muchas entidades públicas te eliminaban porque no te ajustabas exactamente a la composición del análisis de precio unitario. ¿Sí? Si ellos ponían 6 albañiles y uno ponía 4 albañiles, te eliminaban Así cuando es, querían eliminarte. así Bien. es. Ahora lo dice el reglamento claramente que tiene que sujetarse a las especificaciones técnicas, como lo dice el ingeniero Domínguez, ya en la fase contractual. Entonces, el que uno haya cometido, no digamos un error, que tenga otra modalidad en sus procesos constructivos, eso hace que difiera la composición del análisis de precio unitario mío o de oferente versus el de la entidad. Correcto. Entonces, por lo tanto, no va a ser el mismo rendimiento, no va a ser el mismo número de trabajadores o de maquinarias, así. Entonces, han habido ese tipo de reformas que vienen a ser, que vienen a corregir esos malos hábitos que tenían algunos funcionarios públicos. Otro detalle que recuerdo que está en el reglamento, que ya no te pueden eliminar por poner salarios que no son vigentes a este año. Ah, bien. Entonces, Son cosas positivas. son cosas positivas porque vienen a ser errores de forma que pueden Son ser, subsanables. son subsanables. No quiere Totalmente. decir que eso no tengas experiencia, no quiere decir que no puedas construir. Entonces, eso es lo que ahora el reglamento trata de impulsar, ¿no? Que por errores de forma, buenos constructores no queden de lado, Así es. básicamente. Sí. Tenemos consultas ya de las personas que nos están sintonizando y también consultas que ya nos hicieron llegar, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido. Primero un saludo para Karina Torres, nos manda un abrazo a los panelistas y a quien les habla. Y Enrique Calle también pues nos hace una consulta después del respectivo saludo. Dice lo siguiente, sin obras quienes participen ofrecen el mismo producto en el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Es obvio que el ganador ofrecerá el mismo producto por el mejor precio, es decir, el más bajo. ¿Cómo frenar la propagación del lavado de activos? No hay doble promedio. Saludos, ingeniero. Ingenieros, nos está mandando esta consulta Enrique Calle. ¿Cómo frenar el lavado de activos en ofertas que podrían ser también pues temerarias, que es lo que habíamos hablado?
¿Qué opinión nos tiene Jorgito? Sí, complementando lo que dice el ingeniero Vintimilla, en el numeral 10 del artículo 79 establece que los precios unitarios serán convalidables cuando la mano de obra no corresponda al mínimo de la Contraloría del año en que se presentan las ofertas. De acuerdo, gracias, Jorgito. Eh, yo le pongo un poco más de esperanza, ¿no? Obviamente, hace 15 días invitó Natalie Farinango a la Comisión de Régimen Económico, donde vuelve hay una nueva reforma de la ley que se paró con esta ley de emergencia económica con la que se reformó la última ley y el reglamento. Pero la nueva ley, lo que estaba manejando, se continúa. Y entonces estamos complementando lo que dice el ingeniero Calle a través de su comentario, y Karina Torres es muy, muy correcto. Si nosotros, y la base principal del presidente, de esta nueva ley, es luchar contra la corrupción, luchar contra el lavado de activos, contra el blanqueo de capitales y sobre todo contra el oligopolio, que es uno de los males más grandes que tenemos y lo identifica muy bien el presidente, diciendo, determinando inclusive que se maneja en el país 930 millones en sobornos, en corrupción y en financiamiento en campañas electorales, tiene necesariamente que aplicarse, ya sea en la nueva reforma de la ley, ya sea en el reglamento, el doble promedio. Será lo único que frene las ofertas temerarias, como bien lo dicen ustedes. De acuerdo. Otra consulta más, bueno, un comentario también que quiero ponerlo sobre el tapete del ingeniero Pedro Argudo, a quien le mando un saludo y también nos manda un abrazo. Con la nueva ley de contratación pública, los pequeños, medianos constructores quedamos sin posibilidad, ya que al ser licitaciones hay oferentes que se bajan desde un 20 hasta un 40% del referencial, lo cual hace imposible competir con esos oferentes. Dicho esto, ¿por qué no se plantea la posibilidad de hacer lo que se hizo en el periodo del alcalde Cabrera, que se realizó una lista en que todos consiguieron un trabajo e incluso hubo oferentes que repitieron más de una vez? Comentarios que hacen, Alvarito, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, ese comentario del ingeniero Argudo, un saludo. Lo conozco bien porque yo actué como director de la unidad ejecutora ¿Cómo no? de Claro. proyectos de la Municipalidad de Cuenca en ese periodo del exalcalde Marcelo Cabrera, y realmente se adjudicaron 542 contratos entre obra y fiscalización, más la gran mayoría de obra. Y si se repitió el mismo contratista en más de un 10% es mucho, ¿sí? Pero esa normativa era aplicable cuando la CAF emitía su propio reglamento, ¿sí? Estaba fuera Entonces, de la legislación nacional. entonces, claro, ¿qué dice el artículo 3 de la Ley de Contratación Pública? Que todavía está vigente. Los contratos que son financiados por entes internacionales de préstamos, reembolsables o no, y que pongan su reglamento, se sujetarán a la normativa que ellos propongan. En ese tiempo, la CAF daba su reglamentación, se hizo un reglamento en donde se calificaba a los oferentes y según su experiencia iban en un orden de prelación. De acuerdo. Entonces, eso sí se podía hacer en ese tiempo, pero no lo prevé la ley, salvo que sea un contrato financiado por un ente internacional que tenga su propia reglamentación tipo BID. Claro. No la CAF, en este momento la CAF normalmente aplica la normativa nacional. De acuerdo, un saludo para Henry Yandún. Saludos, Henry. Un abrazo a la distancia desde Constructores Positivos, un gran colectivo que sin duda es importante mencionar. Le mando un abrazo, igual a Juan Carlos Montalbán. Mi estimado Jorgito, preguntas que nos fueron llegando también en el transcurso del día, desde que anuncié que iba a tener este espacio y estos panelistas, me llegaron muchas preguntas que fui yo pues recopilando para poder realizarlas hoy en la noche. Perdón, un ratito. En los procedimientos de contratación directa o consultoría, es requisito obligatorio que el oferente haya estado inscrito y habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, durante al menos 6 meses previos a la convocatoria, conforme lo establece la normativa para procesos de contratación de obras. Jorgito. Y ya no existe bueno, debe ser de consultoría, porque adjudicación directa, acordemos que eran los procedimientos que existían antes, adjudicación directa, y a ese momento solo existe lista corta, a ese momento solo existe concurso público para consultoría. Lo que trata de decir esta Eh, pregunta, yo hablé con un colega, fue básicamente si, por ejemplo, yo habilito mi RUP hoy, yo puedo participar en un concurso o me pueden dar más bien
una ínfima cuantía antes de cumplir 6 meses de tener habilitado mi RUP. Por supuesto, sí pueden ser. Sí se puede. Perfecto. Sí. Quería comentarle algo Diga nomás, Jorgito. adicional a lo anterior, porque hay un tema respecto a lo doloroso que nos resultó el tema de la eliminación de la menor cuantía, pero viendo cómo está la norma, porque si teníamos duda qué es lo que va a sacar el secretario jurídico, acordemos que el secretario jurídico es alguien que ha estado muy ligado a los gremios, es una persona que poco a poco fue absorbiendo nuestros problemas en tanto y cuanto en algunos procesos nos ha ayudado y se ha ido humanizando, hablemos, si podemos decir ese término, o concientizando de los problemas que tenemos como ingenieros. Entonces yo le pongo mucho esperanza a lo que viene, y más bien yo pensaría que en vez de eliminarse la menor cuantía, dado las condiciones que este momento el precio unitario es de adhesión, estamos hablando que este momento la licitación todo es menor cuantía, porque estamos en la capacidad de armar una licitación en horas. Si es copy-pega al precio unitario, el resto es solamente formularios. Entiendo lo que dice el ingeniero Argudo, pero entendamos que si a eso le sumamos el artículo 49 que se mantuvo, que fue muy fuerte mantener el uno a la vez, que nadie puede repetirse un contrato con la misma entidad, yo pienso que la democratización está a la palma de la mano. Más bien al revés, si una empresa grande va a ser imposible que venga a participar en una localidad por un proceso pequeño de 20, $100,000, van a apuntar por su misma grandeza a contratos grandes. Pues no van a dejar de ser competencia nuestra. Lo que estamos planteando en la segunda parte, en la segunda etapa, es que también las consultorías tengan el uno a la vez. Y sabe que en forma general y progresiva hay un pedido de todos los bienes y servicios, otros procedimientos, que el uno a la vez se generalice. Ya no solo en obra, en consultoría, en bienes y en servicios para romper el oligopolio. De acuerdo, mi estimado Jorgito. Alvarito, otra pregunta que se recopiló en el transcurso del día. En procesos de contratación de obra cuya cuantía se encuentra entre $10,000 y 1 millón y que por tanto se rigen por el procedimiento de licitación, ¿es correcto afirmar que los oferentes deben calcular, presentar y cumplir su propia desagregación tecnológica y no limitarse a adherirse a la presentada por la entidad contratante? Considerando que la desagregación tecnológica está sujeta a los análisis de precios unitarios de cada una de las propuestas. Esto implica que los pesos relativos por rubro podrían variar, afectando la evaluación técnica y económica de las ofertas. A ver, el tema de la desagregación tecnológica para la determinación del VAE en las obras, en el reglamento indica que será cuando se sobrepase el presupuesto referencial el $1.000.000. Sin embargo, en la resolución 153, que salió hace un par de semanas emitida por el CERCOV, esto entra a modo de transición. De acuerdo. ¿Sí? El, el- el- Se me va la herramienta informática del CERCOV, El facilitador. digamos, es el de la herramienta para la elaboración del VAE. Lo pone en transición hasta enero de 2026 sería, pero ahorita están teniendo problemas las entidades contratantes porque la herramienta, este momento, les obliga a hacer el estudio de desagregación tecnológica apenas se sobrepasa los $10.000, cosa que no está así en el reglamento. Pero justamente en esa transición que va a implementar el CERCOV, que es hasta enero, lamentablemente se tiene que hacer un estudio de desagregación tecnológica, pero no necesariamente con los parámetros que pone la entidad, con los que uno tiene en realidad, con los que los oferentes lo hacen y con las mismas reglas que están vigentes todavía, porque está en periodo de transición. Está claro, un saludo para Trotsky Narváez, que nos manda un abrazo a los panelistas y a mi persona. Jorgito, otra pregunta recopilada en el transcurso del día. En lo referente a la presentación obligatoria de la subcontratación, este requisito aplica únicamente para procesos de contratación cuya cuantía sea igual o superior a $1 millón o debe presentarse también en procesos de cuantía que estén entre los 10,000 y $1 millón respectivamente, Jorgito. La subcontratación básicamente. La subcontratación está determinada en el 148.1 del nuevo reglamento. Sabe que es un tema muy innovador, ¿no? Una de las cosas, sí, es para mayor a $1 millón, para licitaciones mayor a $1 millón,
Pero aquí dice dos cosas, ¿no? Y de los problemas en las calificaciones que estamos teniendo últimamente en muchos procesos. Ya se certifica que todo que es igual o mayor al 15% tendrá el máximo puntaje. Dos, no es necesario, no es necesario determinar eh, o nominar al subcontratista. Usted, a partir de ahora, únicamente coge los rubros que va a subcontratar, los identifica, los valora, pero ya no necesita tener al profesional que antes necesitábamos O buscar sea, en la localidad. firmar un formulario, recuerdo que había que firmar un formulario con el subcontratista de la localidad. Esto ya no se requiere. Ya no se requiere, usted solamente dice qué rubros va a contratar y después ya en obra contrata a quienes obviamente le presten las mejores facilidades en la localidad. Ese es un tema muy bueno porque antes acuérdense que uno del dolor de cabeza y por los cuales uno no participaba o perdía los procesos era porque no encontraba el profesional subcontratista de la zona. Así Y luego es. el conflicto era también porque el formulario no podía cumplir, el profesional no tenía capacidad y ponía condiciones extremas que llegaban a la sustitución del profesional o a demandas, En ¿no? cualquier valor, Jorgito. Sea la licitación que sea, esto ya no se requiere más que cumplir el formulario de que voy a subcontratar determinados rubros. Claro, la subcontratación va a ser en montos mayores a $1.000.000 y ya no necesita mentar al subcontratista De acuerdo. local. Ahí también es importante determinar algo que se consiguió, que luego se va a implantar en el resto de cosas, que es la profesionalización del subcontratista. Acordemos que una de las cosas que daba una experiencia indebida a los subcontratistas era que se contrataba a gente que no era profesional en la subcontratación, porque lo permite la norma, y después esta gente, sin ser profesional, acordemos que solo el ingeniero civil podría hacer, por ejemplo, vías, sistemas de agua potable, alcantarillado, porque son obras exclusivas que están en nuestra ley. Así es. Sin embargo, en la subcontratación se tenía experiencias indebidas de personas que no eran profesionales, que eran solo bachilleres, y luego participaban, dado que tenían esa experiencia, en procesos como si fueran profesionales. Entonces, ahora se evita esto y en la acta de recepción profesional definitiva se explicará claramente el subcontratista con experiencia siempre y cuando su objeto social, es decir, sea profesional, así lo amerite. De acuerdo, Alvarito. Otra pregunta que se recopiló en el día y que quiero tratar de evacuarlas todas. Estamos sobre el tiempo, pero amerita pasarse Claro. unos pocos minutitos. En los procedimientos de contratación por ínfima cuantía, o sea, menores a $10.000, ya sea para ejecución de obra o consultoría, ¿es jurídicamente exigible que se solicite experiencia previa a los oferentes o al tratarse de un monto menor se considera que este requisito no es necesario? En la ínfima cuantía podría hacerlo, es optativo de parte de la entidad. Esas condiciones no han cambiado, sino que ahora se incluye la obra nueva. Antes podías hacer obra a través de ínfima cuantía, pero solo para remodelaciones de una obra existente. Consultoría no lo podías hacer, ahora ya se incluye, pero es optativo, como en cualquier ínfima cuantía siempre lo ha sido, el solicitar dentro de los términos de referencia la experiencia. De acuerdo. En la tabla que emite respecto de experiencia, no recuerdo el artículo, no tengo tanta buena memoria como el ingeniero Domínguez. La verdad, y hay una tabla donde se ponen las experiencias de acuerdo al monto de la obra y en ínfimas cuantías no existe esa parte. Entonces es optativo de la entidad. Deberían pedirlo, porque si va a ser una consultoría que es profesional, Claro. ¿no es cierto?, es especializada, debería pedírsele. En el caso de obras también, pero siempre tomando en cuenta el monto de la referencial, el presupuesto referencial. De acuerdo. Jorgito, la última consulta luego para ya entrar a las conclusiones finales que logré recopilar en el día. Con respecto a la amortización del anticipo contractual, considerando que ésta se realiza mediante descuentos en cada planilla de avance aprobada y que usualmente se descuenta un porcentaje proporcional al anticipo entregado, ¿es jurídicamente viable que el contratista solicite amortizar un porcentaje mayor al anticipado? Por ejemplo, si recibió un 50% de anticipo, que voluntariamente pueda amortizar más del 50% en cada una de las planillas. Consulta a un profesional, mi estimado ingeniero Jorge. Sí, sí, sí. Ya le explico, no quiero perderme lo Tranquilo, importante de la pregunta si anterior. tiene que decir algo, dígalo nomás. Sí, sí. Es el 85.1 Inge Multimilla. Le tengo anotado, no es que tengo buena memoria. Las pollitas le tengo acá al lado.
Verá, lo bueno de la experiencia es que la experiencia general ahora va a ser considerado con el CPC número 4. ¿Qué significa? Ujú. Y vamos a llegar allá, que no va a necesitar, por ejemplo, lo que sucedió en Manabí, que contaba el ingeniero Villavicencio, presidente del CICE, que le piden para experiencia dentro de la universidad, siempre y cuando será válida una experiencia en asfalto, si usted construyó otras vías dentro de universidades. ¿Qué diferencia hay? Ya no tiene sentido la forma de direccionar. Entonces ahora, conforme vaya avanzando la norma, va a establecerse. Por ahora, la experiencia general a nivel del código 4. ¿Qué significa? Si usted tiene obras de ingeniería civil, listo, cumplió la experiencia general. Y después se irá acoplando al nivel número 9 del CPC. ¿Qué significa? Si usted hizo vías, haya hecho vías de lo que haya hecho, le sirve como experiencia específica. Allá queremos llegar. De acuerdo. A ver, a lo que dice el ingeniero, y otra cosa súper importante para nuestros mayores. Ahora el 86, el 85.1 establece también que la experiencia será válida aquella obtenida mínimo en los últimos 20 años. Es clave esto, porque ahora estamos conquistándole a un GAT, para poner como ejemplo, no porque sea importante, vamos a poner experiencia en los últimos 50 años, ¿por qué no? Pero claro, Si la eso ha sido experiencia nuestra, no caduca, pues, la Jorgito. experiencia no caduca como nuestra profesión. Recuerdo hace algunos años cuando tuve el honor de ser presidente de la Cámara de la Construcción, fue una de nuestras banderas de lucha. Justamente usted estaba también en esa cruzada, Jorge, de que la experiencia no caduca. O sea, el que construyó algo así sea hace 50 años, lo puede volver a hacer, ¿no? Y mire que si usted le suma eso, de que ponemos de experiencia, por ejemplo, desde el 2000, que sería más por el tema de la convertibilidad, pero si ponemos últimos 50 años y buscamos un mecanismo en el cual no se falseen las actas anteriores, y a eso le sumamos que ahora en consorcio sí le vale la experiencia en relación de dependencia, podemos democratizar, se va a democratizar en una forma increíble el tema de la contratación. Sí, Jorgito, había la pregunta en cuanto al anticipo, si se puede devengar más de lo presentado en cada planilla por voluntad propia. Una de las luchas que conseguimos hace algún tiempo fue, acuérdese que había la disposición general sexta en el cual establecía que tenían que devengarle el anticipo en el plazo originalmente establecido, y eso Así es. causaba muchos problemas a los contratistas y quiebras, ¿no? Ya se consiguió que obviamente sea en función de lo que se va conquistando las ampliaciones de plazo de vengar. Ahora, es muy importante lo que dice en la pregunta el ingeniero. Si usted tiene la capacidad económica y puede devengar el anticipo antes, que lo puede hacer, partamos de que sí, y lo puede hacer, usted entra en el hecho de que cada planilla que la entidad le deba, ya entra a ser mora de la entidad. Por lo tanto, tiene derechos, y si no le pagan, que ahora ya está en la ley, también eso lo conseguimos, acordemos que el numeral 6 del artículo 71 así ya lo establece, que si a usted no le pagan, si usted le está debiendo, ya no le pueden exigir la continuidad de la obra. Eso yo pienso que fue de la ley, de esta nueva ley, fue la conquista más importante. Sumado al hecho de que el numeral 4 establece lo siguiente, acordémonos que antes del 2017 se ponía multas por el monto total del contrato de la obra, así es que al final le ponían por el monto total del contrato por día de retraso o cualquier incumplimiento. Conseguimos, dado que había un desequilibrio que sea solamente porque está pendiente de ejecutarse. Mire, ahora vamos más allá. Ahora la norma establece que únicamente le pueden multar por la obligación incumplida. El ejemplo que ponía, si usted está en 5 meses, tiene una obra, y en el primer mes diciendo que es equitativo, no es así, pero tiene un 5% de atraso y le falta el 80% por ejecutar, usted solamente tiene que poner la multa por el 5%, no por el 85% como era hasta hace poco. Esa Eso es sí, otra de las conquistas de los gremios muy importantes. eso es importante, Jorgito, porque sea un jalón de orejas, no que sea realmente un problema pues para el contratista en cuanto a incluso quiebras, como usted acaba de manifestar. O sea, un jaloncito de orejas, si algo se está incumpliendo, está bien, ¿no? Pero que sea eso. Quiero mandar un saludo también a Maru Gutiérrez, desde la ciudad de Guayaquil, nos están sintonizando, nos manda saludos cordiales a los panelistas y quiere y deja un concepto de ella. En cuanto a la reforma de la ley de contratación pública, aún se perciben vacíos y ambigüedades que requieren ajustes. La eliminación de figuras como la menor cuantía y las cotizaciones impacta directamente en municipios y juntas parroquiales, restándoles herramientas ágiles para atender necesidades inmediatas y aumentando la burocracia en los procesos.
Es fundamental que las reformas no solo busquen cerrar espacios de fragmentación de contratos, sino que también garanticen eficiencia, transparencia y operatividad en la gestión pública, opina Maru Gutiérrez. Gracias, Maru, por la sintonía. Alvarito y Jorge, para ir cerrando, quisiera que cada uno de ustedes me dé su parecer de lo que se viene con la nueva ley de contratación pública. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Va a haber mayor potencialidad de competencia entre los colegas? ¿No va a haber? ¿Va a restringir que los medianos, pequeños constructores puedan participar y tengan que participar contra los grandes? Muchos miedos que creo que son normales cuando hay cambios, y quisiera escuchar sus conclusiones finales, primero Alvarito, luego Jorgito, en cuanto a lo que ya se está viviendo. Alvarito. Gracias, José. Bueno, hay puntos que resaltar favorables, ¿no? Los que hemos conversado con base a las consultas que se han hecho. Por ejemplo, la convalidación de errores que antes eran sujetos de eliminación, ¿sí? Características como el tema de los salarios que se te eliminaban, o la experiencia específica según el CPC hasta el nivel 4, que ahora, bueno, la experiencia general hasta el nivel 4, y la idea es llegar hasta un nivel 3 para experiencia específica. Entonces, todo eso hace que ahora no te puedan eliminar por errores de forma. Esto ya estaba desde el reglamento del año 2024, ahora está más acentuado todavía. Tiene puntos positivos como este, por ejemplo, mantiene la no repetición de un mismo contratista en una entidad en el caso de obras, eso democratiza más. Tiene otros puntos falentes a mi parecer, como por ejemplo la eliminación de la menor cuantía, que al ser, o era, mejor dicho, un presupuesto de adhesión, significaba que no se iban a presentar ofertas temerarias, que es algo que debería constar en la nueva ley, la estadística que presentó el ingeniero Domínguez demuestra aquello, que las licitaciones tienden a la baja. Imagínate ahora un presupuesto referencial de $11,000, vas a contratar por 7, 8,000, alguna cosa así. Entonces, tiene sus puntos positivos, negativos. No podemos decir tajantemente que todo está mal o que todo está bien. Además, tiene que ver mucho la perspectiva desde donde se la mire. En este caso, estamos hablando solo de contratos de obra, de consultoría, relacionados a la infraestructura. Desde luego, ser proveedor del Estado abarca Claro, muchas otras sí, áreas. porque también el catálogo electrónico, hay la feria inclusiva que ahora está más abierta también, obviamente la adquisición de bienes, prestación de servicios en múltiples facetas, todo lo que pueden requerir las entidades del Estado. Sin embargo, se viene otra reforma que se está tratando justo en la Asamblea Nacional. Otra reforma que no sabemos cuántos meses nos tocará, estando en un periodo de transición, en este momento, en algunas herramientas informáticas principalmente, en lo que es el RUP, en lo que son los módulos facilitadores, tal vez entre una nueva ley, o sea, se va a desbaratar más aún todavía. Entonces, la única que nos queda es acatar las disposiciones a las entidades contratantes. Es algo yo siempre que les digo cuando me ha tocado trabajar con ellos, no les debe interesar quién es el contratista, ¿sí? El nombre. Por supuesto. No les debe interesar, debe interesarles cumplir con la normativa en la fase precontractual, que gane el mejor, ¿no es cierto? Desde luego. Pero no les debe interesar si es de aquí o si es de allá, eso ya está en la ley, en la normativa. Para eso existe, claro. Exactamente, o sea, ellos no deben tener fijaciones en ese sentido. Entonces, ojalá se pueda llevar adelante de la mejor manera por parte de los funcionarios en este caso y de contratistas también. Todavía esta ley todavía es naciente, el reglamento también es nuevo, es muy amplio, muy amplio. Uno estaba acostumbrado a otra normativa y hubieron cambios sustanciales. Entonces vamos a ver cómo se comportan también los proveedores en los actos colusorios, por ejemplo, que hablaba el ingeniero Domínguez, para romper esos oligopolios, que no solo es en obras, también que yo creo que van a entrar a las obras grandes por el tema de la no repetición en una misma entidad, sino ahí se mantendrán los pequeños, pero los pequeños con la ventaja de que un cuencano también puede ir a contratar afuera. Así es.
puede ir Así es, a proformar, a ofertar en otros cantones también. No solo es que nos quitan el nicho, hay que verle desde el otro lado, que nos amplían también el espectro. desde luego, Claro. sí, sí, desde luego. El ingeniero Trotsky Narváez, ex presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY, nos pone un comentario. Estimados, cómo está el tema del mejor costo por dinero si ya está vigente y debidamente reglamentado? Porque en varios procesos no se evidencia este tema y no se especifica en los pliegos su metodología de evaluación y se vuelve subjetivo para las comisiones. Un comentario del ingeniero Trotsky, le mandamos un abrazo. Mi estimado Jorgito, a la distancia, conclusiones finales también de su parte, le ve bien, le ve mal, cómo le ve el equilibrio de esta nueva ley. Quisiéramos sus conclusiones finales, Jorge. El mejor valor por dinero ya estaba definido. Nosotros siempre hemos manejado el mejor valor por dinero en obras. El mejor valor por dinero en su concepto quizás es nuevo para bienes y servicios, que era que se contrataba al menor precio. Eso ya para nosotros es nuevo, se han acoplado a lo que nosotros siempre hemos hecho. Nunca se ha contratado el- 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 la obra o la oferta de menor valor. Ha sido a través de una calificación. Eso es lo que ahora se va a aplicar a los bienes y servicios, más o menos a Perfecto, grosso modo. Jorgito. Y conclusiones Eh, finales, tal vez, ¿cómo le ve sí, usted a todo el tema? a ver, yo le pongo a esto mucha esperanza. Pienso más bien que en vez de haber perdido la menor cuantía, lo que estamos haciendo es que ahora todo es menor cuantía. Y tenemos una oportunidad enorme más bien de abarcar, sobre todo los ingenieros de acá del Austro, y también del país, que son ordenados, que tienen su experiencia. Quizás en esto también vamos a sacarle mucho cuerpo a aquellas empresas o proveedores que no son profesionales como nosotros, porque va a ser casi en nuestro campo lo que se va a manejar. A pesar de eso, obviamente la ley tiene sus problemas, ¿no? Si no se consigue el doble promedio, va a haber las dudas que tiene el ingeniero Calle y Karina, obviamente va a haber un tema hacia la baja que va a llevarnos a repetir la historia. Acordemos que la historia ya la vivimos. Reconstrucción de Manabí, solo se ejecutó el 50% y la mitad de la plata se perdió. SECOP, Ecuador Estratégico, ya vivimos esa historia. Entonces, para no repetir esa historia, tiene que entrar el doble promedio. Dos, más plata se va, y eso obviamente fue una crítica al secretario. Menos ahorro hay, eliminando la menor cuantía que hubiésemos eliminado el régimen especial. El régimen especial sigue manejando 1.400 millones sin experiencia en EPs que no necesitan experiencia, no necesitan garantía y no necesitan patrimonio. Nuestra propuesta, ahora que la presentamos, es que las EPs sobrevivan aquellas que tienen la capacidad, como por ejemplo asfaltar, etapa, que obviamente tienen su patrimonio y participen como cualquier otro, bajándose los precios que sean necesarios para poder ganar. Y los que no pueden, no pueden, y esos 1.400 llegue a nosotros para que sea valores adicionales en los que podamos competir. De acuerdo. Dos, la otra propuesta, se crea un numeral 2.1 en el cual uno tenga el uno a la vez, ya conseguimos el uno a la vez por entidad, consigamos el uno a la vez por fuente de financiamiento, tanto multilateral, es decir, si alguien tiene un contrato con el BID, con la CAF, con el Banco Europeo de Inversiones, con la agencia francesa, tenga uno y acabe, y no se siga produciendo el oligopolio. Dos, si alguien tiene un contrato con el BED, igual, De acuerdo. o con la CTA. O sea, ese tipo de cosas es lo que estamos proponiendo ahora para que continuar. O sea, esto es como los guaguas, ¿no? Ya conseguimos un juguete, nos gustó, Hay que está lindo, continuar. uno mejor. Hay mucho por hacer. Bueno, yo también quiero emitir mi comentario ya para cerrar. Yo creo que siempre los cambios son o causan resistencia en las personas. Esto es evidente y algo que yo sí pienso personalmente es que se necesitaba un cambio. Ahora, tendremos que en el día a día pues ir analizando si esto hizo que sea más democrático o no, hizo que los pequeños constructores tengan menos posibilidades, que son los miedos que se enfrentan día a día. Pero hay algo que sí creo que todos estamos de acuerdo, es que el Sistema Nacional de Contratación Pública no puede seguir teniendo ciertos baches o ciertos espacios que permitan la discrecionalidad de ciertos gobiernos autónomos descentralizados y que permitan el direccionamiento de una determinada compra, ¿no? Creo que hay que trabajar en que las experiencias generales y específicas sean normadas, no queden abiertas a discreción de la comisión que califique. Y creo que todos y cada uno de los profesionales que estamos o somos proveedores del Estado debemos perder miedo y debemos comenzar a denunciar cuando sentimos que
nos están afectando o que están afectando a un sistema. Claro, con la debida cuidado y documentación que respalde. Es así que desde hace 2 días tomé la decisión de que este canal de comunicación también sea un canal de denuncias, obviamente analizadas, denuncias con sustentos técnicos y legales, para que ciertos problemas que se han venido dando a lo largo de nuestro país y que hemos sido parte, todos y cada uno de los que estamos sintonizando este espacio, pueda por lo menos evidenciarse para que se abra un canal de investigación por las entidades competentes y de esta forma sentirnos también todos y cada uno de los proveedores del Estado respaldados. Yo les quiero agradecer pues al ingeniero Jorge Domínguez, quien ha hecho un esfuerzo enorme desde algún lugar de nuestro territorio patrio y ha podido conectarse, igual al ingeniero Álvaro Vintimilla, y quiero comprometerles, Jorge, Álvaro, con la amistad que tenemos, a que este tipo de foros puedan repetirse. Hemos tenido una sintonía bastante importante, incluso ciertos comentarios que ya se han quedado sin poder ser leídos. Enrique Calle sigue comentando, Fernando Enríquez. En todo caso, creo que el tiempo es nuestro peor enemigo, tenemos que avanzar, pero sí creo que hay que dedicarle un capítulo más de obra maestra a esto, porque hay muchas dudas todavía y ustedes como profesionales que están comprometidos de manera voluntaria a dar este servicio gremial, quiero abusar de su confianza y ver si podemos comprometernos en una nueva fecha, nuevamente a recopilar dudas y poder dar a conocer a nuestros colegas y amigos. ¿Estamos de acuerdo? Con todo gusto. Jorgito, también ojalá pueda estar en Cuenca en una próxima ocasión. José, más bien muy grato por su invitación. Muchas gracias a la audiencia por sus mensajes y siempre a las órdenes. Estoy acá, José, le cuento desde Macas, preparando y ya listo con los Juegos Nacionales, al cual a todos los ingenieros que es parte mayoritaria de esa audiencia les invitamos, 9, 10 y 11, como corresponde el CICE, le correspondió ahora a Morona Santiago, va a ser los Juegos Nacionales. Ya, yo sé que usted es un gran jugador de póker, José, al igual al ingeniero Vintimilla. Ahí estaremos en el Cantón Morona. Un abrazo para todos los amigos del Cantón Morona. Gracias, Jorgito, gracias, Álvaro. Quiero agradecer nuevamente a las marcas que me han permitido pues que podamos llegar a cada uno de sus hogares, y es así que quiero recomendarles o darles un consejo profesional. Si necesitas asesoría legal especializada en contratación pública, derecho administrativo y demás ramas del derecho especializadas, no busques más. El abogado Pablo Maldonado González, un experto que transforma desafíos legales en soluciones estratégicas. Con más de 15 años de experiencia asesorando personas, empresas, constructoras o instituciones, el abogado Pablo Maldonado es su mejor aliado para navegar los complejos procesos administrativos y judiciales. No improvises tu defensa legal, contacta a un profesional, puedes encontrarlo a su WhatsApp al 098-4644-808 o escribirle un correo a la siguiente dirección, abgpabloandresmaldonado@hotmail.com. Y también estamos con todos ustedes. Lamentablemente Jorge se perdió conocer las instalaciones de Impacto 593, pero ahora existe un estudio de producción de podcast aquí en Cuenca, en el cual se encarga de absolutamente todo. Tú eliges el set que más te guste, los equipos, componentes, decoración, iluminación y hasta el catering que desees consumir. Lo puedes alquilar por horas, una vez, para todo un proyecto, o incluso puedes elegir grabar en tus propias instalaciones. Impacto 593, solicita una cotización al 099-400-7909. Quiero agradecer a todos los amigos, amigas que se conectaron al Facebook Live, tuvimos una interesante sintonía. Quedará el video también colgado, se colgará pues en las diferentes redes, YouTube, Spotify, estará también los cortos en TikTok. Puedes seguirme desde ya para que puedas, o no te pierdas más bien, estos interesantes diálogos que tenemos semana a semana. Les agradezco a todos ustedes, estaremos la próxima semana, Dios mediante, con ustedes nuevamente. Un abrazo, gracias Jorgito, gracias Álvaro. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Thank you.